Hola, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa otra vez, Hablemos con la Palabra. Teníamos demasiado tiempo que no nos conectábamos, pero para la gloria de Dios y gracias al Señor estoy con ustedes en esta noche, amén. Estoy súper contenta de estar de vuelta, la verdad es que los extrañaba, amén. Si están aquí pueden enviarle este live a la persona que ustedes conozcan, amén, para que se puedan conectar en esta noche, puedan recibir esta palabra. Yo recibí, pero voy a seguir recibiendo. Dios es bueno, amén. Él siempre tiene algo para nosotros. Él es bueno y misericordioso. Y siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestras caídas, amén. Dios es bueno. Déjenme ver, denme un segundito solamente. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver. Oh, wow, bienvenida Mercy, Francisco. Yo también los extrañaba a ustedes. Amén. Muchas gracias por conectarse. Le decía que, bueno, teníamos muchísimo tiempo que no nos conectábamos. Estaba ocupada, pero también no podemos estar buscando excusas. También estaba un poco media. Pero aquí estamos. Amén. Hoy es un nuevo día, una nueva noche. Amén. Y vamos a empezar con la palabra de Dios. Bienvenido, guerrero del Eterno, María Rocha. Bienvenidos a todos ustedes. Y la palabra de hoy se llama, o el tema de hoy es volveremos. En el programa Hablemos con la Palabra estaremos hablando volveremos. Y le diré por qué esto. Le diré, bueno, como saben, yo tenía mucho tiempo que no hacía live. Amén. Dios te bendiga igual. Tenía mucho tiempo que no hacía live y exactamente antes de ayer, el lunes, el niño me despertó y después no pude dormir y bajé a orar, como a eso de las 2 de la mañana bajé a orar y yo dije, bueno, déjame ponerme a orar ya que no puedo dormir. Y bajé a orar y sentí del Señor que Él me dijo, vuelve a hacer los live. Él me dijo, vuelve a hacer los live. Y yo dije, ¿y de qué hablo? ¿De qué yo voy a hablar? Y la palabra que sentí de verdad fue volveremos. Esa fue la palabra que sentí, volveremos. Y yo decía, ¿y qué verso bíblico yo voy a usar para eso? ¿Qué verso tiene eso? Y lo primero que me llegó a la mente fue la parábola del hijo pródigo. Yo sé que muchos la conocen, otros no. Y hoy vamos a hablar de eso, amén. Eso fue lo que de verdad Dios tiene los juegos pesados, yo digo a veces, porque es increíble. Pero ya, gracias Señor porque estamos aquí en esta noche. Y le doy las gracias por Él darme la oportunidad nuevamente de hablarle esta palabra a ustedes. Y yo sé que será de bendición como lo ha hecho para mí, como lo hizo para mí mientras estaba estudiando. Ha sido súper increíble. Dios es bueno, amén. Y espero que esta palabra sea de bendición. Vamos a orar y entregarle este live al Señor. Padre Celestial, te doy las gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos abrazas, siempre nos recibes, Padre. Padre, manifiéstate en esta noche, revélatele a tus hijos, Padre Celestial. Te doy las gracias, mi Rey amado, te bendigo, te amo, Señor. Te amo, Espíritu Santo de Dios. Gracias por hablarme, Señor. Y yo respondiendo a tu llamado, aquí estoy, Señor. Te doy las gracias y todo el honor y la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y como le decía, increíble. Pero Dios es bueno y vamos a empezar a leer la palabra. El printer no me quería ni imprimir, hoy me toca con el iPad y la Biblia. Amén. Y la palabra de hoy se llama
volveremos. Amén. Y si no escucharon el testimonio, pueden después cuando terminemos ir para atrás. Lo voy a subir a YouTube el video. Y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. La parábola del Hijo Pródigo está en Lucas 15. Vamos a leer en Lucas 15 del 11 al 24. Volveremos. Lucas 15 del 11 al 24. Dice así. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora. Oigan esto. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Amén. Entonces comenzó la fiesta. Increíble. La parábola del hijo pródigo o el hijo perdido es una de las más conocidas que Jesús narró, que Jesús relató. Amén. Esta parábola ha sido titulada como la perla y corona de todas las parábolas de la Biblia y también un evangelio de un evangelio. Esta parábola es conocida como una perla o como el evangelio dentro de un evangelio. La palabra parábola se determina del griego parábole, amén, que significa arrojar o colocar al lado de, y lleva la idea de colocar una cosa al lado de la otra con el objeto de comparar. Eso es una comparación. La parábola está limitada a su radio, amén, y reducida a cosas reales. No son ficticias, está reducida a cosas reales. Está Jesús diciéndole a sus discípulos: así como yo le estoy contando esto, así pasa. Amén, es algo que pasa realmente. Es un relato que él está haciendo para que lo entiendan, pero él está diciendo a los discípulos: así como yo le estoy narrando esto, así mismo pasa. Él está haciendo una comparación. Eso es una parábola. La parábola puede servir para ocultar alguna verdad a la vista de los que no poseen penetración espiritual para percibirla bajo su forma figurada. Amén. La parábola revela o ilustra los misterios del reino de los cielos. Como les dije, la parábola, en conclusión, es una comparación. Eso es todo. Parábola, una comparación. Amén.
Lo primero que yo noté en esta escritura o en esta narración fue como el hijo menor pidió la herencia. Yo decía, increíble. Como el hijo menor pidió la herencia. Él le dijo a su papá, dámela ahora. Así mismo dice. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora. Él lo dijo así como con arrogancia, dámela ahora, lo quiero ahora. Dame la parte de mi herencia ahora. Él le dijo a su papá, ahora, no quiero esperar que tú te mueras, yo quiero lo mío ahora, dámela antes de tiempo. Porque para dar una herencia tú tienes que esperar que se muera, ¿verdad? La persona, pero no, él la quería antes de tiempo. Él se quería independizar de su papá. Ya no quería estar bajo la tutela de su padre, o no quería estar bajo supervisión, no quería dar cuentas a su padre. Él dijo, dame lo mío que me voy de la casa. Y se fue. El padre no le discutió, el padre no le rogó, no, mira, nada. El padre se lo dio. El padre le dio al hijo lo que pedía y se lo dio a los dos. No solamente se lo dio al hijo menor, también se lo dio al mayor. Ya que tú lo pides, déjame dárselo a los dos. Y se lo dio a los dos. Y pensé mientras preparaba este mensaje, las tantas cosas o cosas que a veces nosotros le pedimos a Dios, que nosotros sabemos que no están en su voluntad para nuestra vida, o que no es el tiempo para Dios dárnosle. Nosotros la pedimos y estamos empecinados, y muchas veces el Padre accede. Eso fue lo mismo que hizo el Padre en esta parábola. El Padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Eso es lo que dice en el verso 12, el padre accedió a dividir los bienes. Él sabía que no era el tiempo, porque él no se había muerto todavía, pero el hijo lo pidió y el padre accedió a dárselo. Y muchas veces el padre accede a darnos cosas que él sabe que están fuera de tiempo para nosotros, pero él ve el empecinamiento de nosotros en que queremos y que lo queremos y que lo queremos, y a veces el padre accede a darnos las cosas. Pero ¿qué pasó aquí? Le voy a contar algo que me pasó esta tarde. La niña mía me pidió una galletica, ella me la trajo a mí. Yo estaba estudiando para la clase y ella me trajo una galletica y me dijo que se la abriera. Yo le dije que no, porque la veía que estaba dura la galletica y se veía vieja. Yo le dije no, y ella, dámela, yo la quiero, I want it. Me decía I want it. ¿Y qué yo terminé haciendo? A lo mejor me digan mala madre, pero yo terminé dándosela porque ella estaba, yo la quiero, y yo estaba estudiando y yo la quiero. Yo dije, está vieja, pero ella la quiere, déjame dársela entonces, y se la di. Yo dije, inmediatamente pensé en esto mismo, en esta clase. Yo dije, increíble, así mismo, a veces nosotros estamos tan empecinados en que queremos algo y que lo quiero, o en que no queremos algo, y empecinado, y el Padre sabe que no es lo mejor para nosotros, o no es el tiempo para Él darnos eso, pero muchas veces Él accede a dárnoslo por el empecinamiento de nosotros. Y así, amén. Y ahí me recordé de la prédica y yo dije, Dios es increíble. Pero vamos a seguir. Recuerden que la parábola es una comparación, amén. Y Dios nos dice, así como le estoy contando, así mismo pasa. Así mismo como me pasó con mi hija, que al final terminé dándoselo, así mismo pasó con el hijo pródigo, que al final el padre terminó dándole la herencia. Él accedió a dársela. ¿Por qué? Porque el hijo la pidió y él se quería ir de la casa, y el padre le dio lo que él pedía. Dice en el verso 13, vamos a seguir. En el verso 13 dice, el hijo menor empacó sus cosas y se mudó. En el 14, el hijo comenzó a morirse de hambre. Noten que en el verso 12, oigan, en el 12 el padre repartió los bienes. En el 13, el hijo empacó sus cosas y se mudó, se fue a un lugar lejano de la casa. Y en el 14, el hijo comenzó a morirse de hambre. No pasó mucho tiempo y la misma parábola lo dice. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo el dinero con una vida desenfrenada. No pasó mucho tiempo cuando él ya había gastado
todo lo que el Padre le había dado. Y yo quiero que mientras ustedes están escuchando esto, porque a veces no nos pasa a sí mismo, a veces no es que nos dan dinero y lo derrochamos, a veces Dios nos da dones y lo derrochamos, lo echamos a perder, porque no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Un ejemplo, el Señor me ha dado el don de la predicación. ¿Y qué yo hice? ¿Qué yo estaba haciendo? Yo, como quien dice, yo me senté, lo derroché porque estaba sentada y no estaba haciendo nada con eso. Y yo sentí de verdad el lunes cuando me desperté que el Señor me dijo, vuelve a hacer los live. ¿Entienden? Y yo, en realidad yo no quería, yo entendía que yo no tenía el tiempo para eso, ya yo estaba muy ocupada, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces no nos pasa a sí mismo, pero muchas veces actuamos como el hijo pródigo, derrochamos lo que el Padre nos ha dado, derrochamos lo que Dios nos ha dado, derrochamos los dones, los talentos, a veces derrochamos, echamos la basura, el dar amor. Si tú tienes el fruto de amor, de paz, de paciencia, echamos eso a la basura. Y mientras ustedes están escuchando esto, yo quiero que ustedes lo entrelacen con su vida, porque a veces decimos, eso se parece a fulanito, pero debemos de coger siempre nuestra parte. Siempre hay algo en nosotros que necesita de la palabra que se está dando. No se la eche a otro, vamos a coger nuestra parte también. Amén. Gloria al Señor. Ok, en el 14 él se moría de hambre. En el 16 dice, pero nadie le dio nada para comer. Vamos a leerlo. En el 16 dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Nadie le dio nada. Él estaba insatisfecho. No, él quería hasta la comida de los cerdos, pero ni eso le daban, ni la comida de los cerdos le daban. Y yo pienso, en mi opinión, que a él no le daban de comer porque él estaba en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta. Él estaba en el lugar equivocado, había salido de la casa de su padre. Y cuando tú vas a un lugar incorrecto, yo digo que la gente se huele eso, no sé. Es como algo que no pasa nada. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de tú salir de la casa de tu padre. Amén. Y eso fue lo que pasaba. Nadie le daba de comer, ni siquiera lo que le tocaba a los cerdos se lo querían dar a él. Se lo querían dar a él. Él pidió la herencia antes de tiempo. Vamos a seguir. Amén. El algarrobo era un alimento para cerdos, no para humanos. Era un alimento específicamente para alimentar a los cerdos, pero ni eso le daban a él, como le estaba diciendo. En el 17 él entró en razón. Vamos a leerlo. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Él recapacitó, diría yo. Él entró en razón, recapacitó, reflexionó. Él dijo, cóntrale, en casa hasta los jornaleros, hasta los esclavos tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Increíble esto. ¿Por qué? Porque ni la comida de los cerdos le daban. Él estaba muriéndose de hambre y en la casa de su padre hasta los esclavos tenían abundancia. Y aquí él decía, no, me voy a morir de hambre porque aquí nadie me da nada. Amén, estaba insatisfecho, pero finalmente él entró en razón, entró en su sano juicio, diría yo. Finalmente pensó bien y dijo esto, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Entró en razón y comenzó a apreciar lo que había en casa. Eso pasa muchas veces, que después que se van es que comienzan a apreciar lo que tenían antes. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Y no podemos, esta parábola es una enseñanza que nos está diciendo así mismo como pasa, así mismo le va a pasar, así mismo pasa.
Y él empezó a apreciar. Cuando entré en razón, empezó a apreciar lo que tenía en casa. En casa había abundancia de pan, había abundancia de palabra, había abundancia y él estaba muriéndose de hambre. Vamos a leer el verso 18. Amén. El 18 dice: volveré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. En el 18, y este es mi enfoque, él dijo: volveré a casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. El hijo dijo: volveré. Volveré a casa de mi padre. Y fíjese que él nunca dejó de llamarle padre. Él dijo: volveré, estaba afuera, pero él dijo: volveré a casa de mi padre. Él le llamaba padre aunque estaba fuera de casa. Amén. Volver es girar hacia atrás, es dar una vuelta hacia atrás. Eso es girar hacia atrás. Es ir donde tú estabas, es volver a donde tú un día estabas. Eso es volver, retroceder. Y hay retrocesos que son buenos. Hay gente que dicen para atrás es un dicho, para atrás ni para coger impulso. Dicen, hay un dicho que dice eso, para atrás ni para coger impulso. Pero hay retrocesos que son buenos, porque ¿de qué vale tú estar yendo hacia adelante cuando estás en una dirección incorrecta? El hijo dijo: yo volveré, yo voy a retroceder, yo voy a ir a donde yo un día estaba. Eso fue lo que dijo el hijo: voy a volver a la relación con mi padre, voy a volver a casa, voy a volver a orar, voy a volver a buscar la presencia de Dios, voy a volver a tener pasión por Dios. ¿A qué tú tienes que regresar? ¿A qué tú tienes que regresar? Muchas veces nosotros tenemos que regresar a la vida de oración que nosotros teníamos antes. ¿Sabe qué me pasaba a mí? No estaba haciendo los live, ¿verdad? Estaba ocupada, sí, es verdad. Pero eso no es excusa para Dios. A Dios no se le pone excusa. A Dios no se le pone excusa. Yo me despertaba a orar. Amén. Pero yo sentía dentro de mí que la vida mía de oración no era igual que la de antes. Y yo esa noche cuando yo me desperté, lo primero que yo dije antes de que Dios me hablara todo eso era: Señor, yo quiero tener esa vida de oración que yo antes tenía. Porque a veces yo venía a orar, sí, bajaba a orar, pero a veces uno se duerme y eso no era lo que yo quería. Yo quería bajar a disfrutar la presencia de Dios, no a dormirme. Yo quería volver, regresar a mi vida de oración con mi Padre Celestial, amén. Y eso es, muchas veces nosotros tenemos que volver. Hay retrocesos que son buenos, amén. Hay retrocesos que son buenos, que vale la pena tú dar un U-turn, amén, exactamente. Ir al primer amor, así mismo es, amén. Aquí él entró en razón y comenzó, él dijo: yo tengo que volver. Él giró hacia atrás, amén. Volveré, dijo él. ¿A dónde tú y yo tenemos que volver? Como les decía, a nuestra relación con nuestro Padre, volver a casa, volver a veces a un trabajo si el Señor no te sacó de ahí, volver, amén. Volver, amén. Gloria al Señor. Volver a predicar, como me dijo el Señor: vuelve a hacer los live, vuelve a hacer los live. Y así estoy, amén. Cuando el Señor nos habla tenemos que, diría yo, porque muchas veces nos equivocamos. El hijo pródigo se equivocó, él pidió su herencia, se equivocó, amén, pero él tuvo la misma valentía que él tuvo para pedir la herencia e irse. Él tuvo que tener la misma valentía para dejar el orgullo atrás y volver a donde su papá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que no te importe. Tenemos muchas veces que dejar atrás el que nos rechacen o el que nos digan no sé qué puede pasar, porque a veces el miedo al que pase nos retrasa en nosotros hacer las cosas. Pero si el Señor te dice que hagas algo o que retrocedas a hacer algo, vuelve a eso. Amén, vuelve. Amén.
Anoche yo y mi esposo estábamos viendo una película y en una la joven le dijo al muchacho, se lo dijo en inglés, pero la joven le dijo al muchacho, casa, yo lo anoté, déjame verlo. Gloria a Dios, ¿dónde está? Yo lo anoté porque ella lo dijo en inglés. Denme un segundito. Ok, ella le dijo al muchacho, casa es el lugar que te recibe de vuelta o te da la bienvenida, no importa cuánto tiempo hayas estado fuera. Casa es el lugar que te da la bienvenida, no importa cuánto tiempo hayas estado fuera. El hijo pródigo dijo, volveré a casa de mi padre. Amén, él volvió a casa y el padre le dio la bienvenida, no importando cuánto tiempo él había estado fuera de casa o el error que él cometió. El padre le dio la bienvenida. Amén. Gloria a Dios. El proceso, algo que me llamó la atención fue que también que el hijo pródigo, cuando él le estaba diciendo, oigan esta diferencia, cuando él pidió todo, él le dijo a su padre, quiero mi herencia ahora. Pero cuando él pensó y reflexionó y todo eso, él dijo, el discurso que él preparó para decirle a su padre fue, volveré a mi casa, le diré a mi padre, déjame leerlo, volveré a casa de mi padre, le diré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Oigan esto, te ruego que me contrates como a uno de tus jornaleros. Él le dijo a su padre, te ruego. Oigan qué diferencia, al principio le dijo pidió con prepotencia, con arrogancia, dámelo ahora, se creía merecedor de eso, de la herencia, dámela ahora, la quiero ahora. Pero cuando él reflexionó, reaccionó y volvió en sí, él decía, te ruego que me hagas como a uno de tus jornaleros. Ya él no se creía merecedor, ya él estaba pidiendo gracia y favor. Él sabía que él estaba ya como quien dice pidiéndole un favor, te ruego. Él regresó humilde, él se fue prepotente, pero regresó humilde. En ese proceso que el hijo pródigo se fue de la casa, él cambió totalmente porque él tenía una perspectiva. Cuando él estaba en casa, él se creía merecedor, pero al él irse, al él pasar hambre y tener hasta los esclavos, él decía, hasta los esclavos en mi casa tienen abundancia de pan, me levantaré e iré a casa de mi padre. Él regresó humilde, él regresó transformado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir aquí. Esto es un poco complicado porque yo nunca predico con tablet, pero no me quise imprimir nada. Ok, en el verso 20 dice así, entonces regresó a la casa de su padre. Vamos a leer el verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba de lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Amén. Entonces regresó a la casa de su padre. Él meditó, él reflexionó, él volvió en sí, él pensó, volveré, me levantaré, iré a la casa de mi padre. Amén. Le diré esto, le confesaré esto. Pero oigan, después que él pensó eso, él se levantó, regresó a la casa de su padre. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Él se levantó. Amén. Primero entró en razón, reflexionó la situación, pensó, volveré a casa de mi padre y actuó en el pensamiento que él tuvo. Él no se quedó sentado. Él tomó la decisión de hacerlo primeramente y lo hizo. Él tomó la decisión y lo hizo. Yo siempre les he dicho a ustedes que cuando yo me convertí la primera vez, era un señor a quien yo aprecio mucho, que es el que era pastor de mi mamá. Y yo siempre andaba con él antes, eso era mucho antes de yo casar. Bueno, estaba en eso de casarme casi.
Y él me dijo, yo le decía, me gusta ir a la iglesia, pero no he tomado la decisión de comprometerme. Y él me dijo solamente esto: toma la decisión, solo tienes que tomar una decisión. Él no me dio un discurso, no me citó nada, él solamente me dijo, tienes que tomar una decisión. Y de verdad esa palabra como que me penetró cuando él me la dijo, y yo dije, me voy a inscribir en los bautizos, y así lo hice. Me inscribí en los bautizos y me bauticé de una vez. Tomé la decisión y actué de una vez en el pensamiento o en la decisión que yo había tomado. Y eso mismo fue lo que hizo el hijo pródigo. Él pensó, él meditó, él reflexionó, vino en sí y él dijo, volveré a casa de mi padre. Él tomó esa decisión y se fue para casa de su padre. Y punto. Él no se sentó 3 días, 5 semanas, él no se sentó a reflexionar. Déjame ver si el Señor me da otra... que piden, me da otra, se me fue la palabra, pero déjame ver que el Señor me lo revele otra vez, no volveré, pero a lo mejor no. Él tomó la decisión y volvió, dice, regresó a casa de su padre, amén. Él tomó la decisión y volvió, amén. Él lo hizo. Y por ejemplo, si tú meditas en una cosa, amén, en una situación, y tú dices, yo volveré a orar. Es como yo le decía al Señor, Señor, yo quiero volver a tener esa relación contigo, pero yo estaba orando, pero quería volver al estilo de vida de oración, o que no me dormía como yo lo estaba haciendo en un par de días atrás. Yo decía, yo quiero volver a como yo estaba antes contigo, Señor. Y el Señor me dijo, vuelve a hacer esto y esto, y también lo estoy haciendo, amén. El Señor me habló y así es que tenemos que hacer. Si tú quieres volver a tu vida de oración de antes, si tú quieres volver a tener pasión por algo como tú lo hacías, vuelve a hacer lo mismo. Cuando está hablando a la iglesia en Apocalipsis, él dice, el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a tus primeras obras. ¿Qué tú hacías cuando tú estabas en el primer amor? Vuelve a hacer eso. Eso era lo que él le estaba diciendo básicamente. Vuelve a lo que tú hacías antes, amén. Vuelve a orar como lo hacías antes. Vuelve a buscar de Dios. Vuelve a ir a la iglesia. Vuelve a... no sé, a algo te está diciendo el Señor que vuelvas. Eso yo lo sé. Amén. Gloria al Señor. Y dice... y su hijo confesó en el verso 21, el hijo confesó la falta y empezó a decirle lo que él quería decir, pero el papá no lo dejó terminar. Él empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, amén. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el otro discurso que él tenía para decirle no lo pudo terminar. El papá lo abrazó, lo besó y dijo, prepárenmele esto a mi hijo, amén. El padre estaba feliz de ver a su hijo. Eso era lo que pasaba. El padre no lo regañó. Mira qué tú haces aquí después que te fuiste y gastaste todo el dinero. El padre no los regañó por lo que él había hecho. El padre estaba feliz de ver al hijo que se había perdido y había sido encontrado. Él estaba feliz de ver a su hijo que estaba de vuelta a casa. Estaba feliz de ver al hijo que no tenía vida y ahora la tenía porque había vuelto a la casa de su padre, amén. No dejemos que el orgullo o el temor al rechazo nos limiten de llegar a la bendición que Dios tiene para nosotros, de cuando volvemos a casa, cuando volvemos a nuestra relación con Dios, amén. Y eso es este tema. Volveremos a la presencia de Dios, volveremos a la casa con el Padre, amén. Volveremos, amén. Vuelve, que papá te espera, tu Padre te espera, tu Padre celestial está esperando por ti. El Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos, así como hizo ese padre que vio al hijo de lejos y lo vio y corrió y lo besó y lo abrazó, y él dijo, prepárenmele la mejor túnica, pónganmele un anillo, pónganle vestidura, pónganle sandalia y vamos a matar el becerro que hemos estado engordando. Él estaba como esperando eso, que el hijo regresara.
El padre estaba esperando que el hijo regresara. Y eso mismo es lo que hace Dios con nosotros. Jesús está esperando que nosotros regresemos a casa. Él, desde que nos vea, nos va a abrazar, nos va a besar, nos va a poner la mejor vestidura, el mejor anillo. Porque el hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Amén. El padre siempre espera a sus hijos con los brazos abiertos. Amén. El hijo no llegó de la misma manera que se fue. Él se fue prepotente, creyéndose merecedor, y él regresó humilde. Él le dijo a su padre: te ruego, él pensó decirle, te ruego que me hagas como a uno de tus jornaleros. Pero eso no fue lo que hizo el padre. El padre los recibió y le puso la mejor ropa que y mató el mejor becerro que él había estado engordando, para cuando llegara ese día que su hijo volviera a casa. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cuando verdaderamente estamos arrepentidos, hay cambios en nuestra vida, y el Padre siempre recibe a quien se arrepiente. Amén. El Padre no nos deja, no nos regaña porque te fuiste. No, el Padre nos abraza. Amén. Solo vuelve, que papá te espera. Amén. Y esta parábola nos habla exactamente del pecado y la redención. Nos habla del perdón. Amén. De que si te alejas, Dios te recibe. Amén. Que si fallas, Él te recoge, te abraza. Amén. Él te levanta. Amén. Dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Amén. Si tú tuviste el coraje de irte, tú puedes levantarte. Él dijo el hijo pródigo: me levantaré e iré a casa de mi padre. Él se levantó. Amén. Él se levantó. No fue una brisa fue él que decidió levantarse e irse a la casa de su padre. Amén. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén, gloria a Dios. Y me gustaría que tú en esta noche, si tú reconoces que esta palabra también te ha hablado a ti como me habló a mí, amén, si tú reconoces y reflexionas en lo lejos que has estado de tu Padre, en lo lejos que has estado de casa de tu Padre, amén, y deseas tú volver a casa de tu Padre, levántate y ve a casa de tu Padre. Vuelve, amén, ya sea que hayas pecado, ya sea lo que sea que haya pasado, no importa, solo reflexiona, vuelve en sí y levántate y ve a casa de tu Padre. Toma la decisión de volver con papá, de volver a casa. No te quedes en la situación. El hijo pródigo, él dijo: óyeme, yo aquí estoy pasando hambre, y en casa hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Y él se levantó y se fue a casa de su papá. Toma la decisión y vuelve a casa. Amén. Vuelve a casa. Cambia la situación. No te quedes estancado en ese lugar. Amén. Levántate y ve. No te quedes en tu situación actual por orgullo o por el que dirán. Solamente vuelve. Amén. Vuelve a casa de tu Padre. Si tú reconoces que necesitas volver con tu Padre, si tú reconoces que necesitas arrepentirte de tus pecados. El hijo pródigo le confesó al Padre. Él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoció que había pecado. Él reconoció su falta. La confesó y el Padre lo perdonó. Amén. Ese es el relato de esta historia, el perdón y la redención. Amén. Gloria al Señor. Si tú reconoces esto, vuelve a los brazos de tu papá. Amén. Él está listo para ayudarte, para levantarte. Él no quiere que tú te quedes en el error, arrastrándote o muriéndote de hambre. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Esa era la palabra de Dios.
Gloria a Dios, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Amén. Y no te quedes en la situación en la que estás, sino vuelve a los brazos de tu Padre. Amén, que Él te está esperando. El Padre estaba esperando al Hijo perdido y tu Padre, tu papá te está esperando a ti. Nuestro Padre Celestial siempre está esperando que nosotros regresemos. Amén. Déjame orar por ti en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy las gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey amado, que ellos suelten el orgullo, Padre amado, que suelten todo temor, todo rechazo, Señor, todo lo que los ata a ellos volver hacia ti, Señor Jesús, que ellos suelten toda carga, Señor amado, que ellos tengan la valentía de levantarse e ir donde ti, Señor Jesús, porque tú tienes palabra de vida para nosotros, Señor. En tu casa hay abundancia de pan, Señor Jesús. Padre, te doy las gracias, mi Rey amado, porque yo sé que esta palabra fue sembrada en tierra fértil, Espíritu Santo de Dios. Padre, transforma sus vidas, Señor Jesús, así mismo como el Hijo pródigo fue transformado, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos sea transformado a tu imagen y tu semejanza, Señor Jesús. Que ellos no quieran saltar, Padre amado, que ellos no quieran pedir la herencia antes de tiempo, Señor, sino que ellos esperen el tiempo indicado, Señor, cuando tú decidas dárselo, mi Rey amado, que ellos sean lo suficientemente obedientes al escuchar tu voz, que actúen en eso que tú les has dicho, mi Rey amado. Te doy las gracias, Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y como de verdad que estoy súper contenta de haber vuelto a hacer los live. Los extrañaba mucho, pidiéndole al Señor que siempre me dé fuerzas, amén, para seguir adelante, amén, y que me dé palabra para darle a ustedes, porque no quiero venir a ustedes con palabras vacías, amén. Quiero que la palabra que el Señor me dé, esa es la que yo le quiero dar. Que si Él no me da nada, yo no hablo nada. Amén, gloria al Señor. Muchísimas gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Estaré subiendo este video a mi canal de YouTube, amén. Creo que lo voy a dejar en Instagram porque tenía tanto tiempo que no hacía live, pero lo estaré subiendo a YouTube, Angie Santana, amén. Pueden suscribirse, seguirme y compartir los videos si lo desean, amén, para que sea de bendición a otras personas. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, amén. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Los estaré avisando cuándo será el próximo, amén. Muchísimas bendiciones. Bye bye. Besos, Elizabeth, Wanda, Mabel, a todas ustedes, a Judy, amén, a todos, muchísimas gracias. Mercy, Francisco, bendiciones, hasta la próxima, bye bye.